Comença la sexta sessió de la segona temporada del Club de Lectura de la Biblioteca d'Albalà de Sorells, dedicada al llibre Con el amor bastaba, de l'autor Màxim Huerta.
Amics i amigues, comencem la sessió del Club de Lectura i vos assegurem que esta vegada anem a volar. I anem a volar molt lluny. Les sales, ja sabeu vosaltres que heu llegit el llibre, que seran les protagonistes. I també una terra màgica, utòpica, en la qual de segur un barret com este té el seu protagonisme. Però vaja, no vull dir-vos més coses ni avançar-vos més ingredients. Vull que a partir d'ara comenceu amb nosaltres a obrir este llibre. Així que vingueu amb mi, perquè ara serà primerament Maria la que ens farà viatjar fins a aquesta Provença tan màgica i tan utòpica que vos acaba d'esmentar, que és realment el paradís del nostre llibre. Així que vingueu amb mi, que ens n'anem amb Maria. Hola amics, avui la nostra aventura començarà en Ais de Provença. Aquest lloc és un altre protagonista del llibre. En primer lloc visitarem la seva catedral, la catedral Saint-Sauveur. En primer lloc, per a poder comprendre Ais de Provença i la seva evolució en el temps, el millor és dedicar-li temps suficient a la catedral. No el que siga molt gran, al contrari. Comparant-la amb altres catedrals pot semblar fins i tot modesta quant a grandària, però no radica en les dimensions la grandesa d'aquest monument, perquè permet observar com a pocs un compendi d'estils arquitectònics ben diferenciats. Seguidament caminarem per la seva avinguda de la ciutat. Des de l'emblemàtica Font de la Rotonda, una de les més grans de quantes té la ciutat, fins a l'estàtua del rei René, també font, hi ha poc més de 440 metres. Però són probablement els metres més concorreguts i admirats per locals i visitants d'Ais de Provença, els que es deixen veure per aquesta gruixuda avinguda per als vianants que talla el barri antic, a la qual es coneix com Cours Greboux. Ara viatjarem a Valensole, un lloc màgic que visitar, amb els seus camps i camps de lavanda, amb tota la muntanya tenyida de morat en la segona setmana de juny, és quan comença. Allí el camp impressiona, més que una catedral. Tota la lavanda floreix i allò és el més bonic del món. Ho oloreu? La nostra última parada serà ací, a Cassis. Cassis compta amb els seus carrers empinats, amb el seu passeig marítim, el far i la cafeteria Monsieur Blum, amb butaques roges del port, l'abadia, el cingle del castell i, com no, el Nino, bar blau pròxim al Brum, i l'Ajuntament, molt conegut. Fins ací la visita d'avui. Fins pronte. Adeu! Vos ha agradat el viatge? Jo la veritat és que m'haguera quedat ahir amb Maria, perquè ha sigut un viatge genial. Però hem de continuar el nostre camí. I ja sabeu que el nostre camí en este llibre és parlar d'amor, perquè l'amor és important, però també pensem que una idea clau és la identitat sexual i la identitat com a persona. Així que ara us propose que m'acompanyeu i serà la nostra companya Helena la que ens explicarà com arribar a tindre clar quina és la nostra identitat i, sobretot, com eixir de l'armari. Vingueu cap allà. Amics i amigues, jo vos vaig a parlar de l'homosexualitat de l'adolescència. Estar a l'armari significa que la persona oculta la seva orientació sexual a si mateix, ja que encara no s'ha autoacceptat. Estar a l'armari és defensiu, ja que les persones tenen por a l'abandó psicològic. Parlem de la pèrdua d'afectes i relacions interpersonals que, no obstant això, sí le coincidiria la heterosexualitat. L'eixida de l'armari suposa que la persona comença a parlar a altres sobre la seva orientació sexual i a sociabilitzar públicament com a gay o lesbiana. És un procés continu per a l'adolescent, atès que cada vegada que forma noves relacions afectives o interpersonals construeix un nou espai de socialització.
És un procés bàsic per a l'autoacceptació, el manteniment d'una bona salut mental i la construcció d'una xarxa social forta. Els riscos psicosocials dels adolescents homosexuals són l'abandó de la llar, la deserció escolar, problemes de concentració i rendiment, abús físic i verbal, aïllament físic i emocional i baixa autoestima. El 93,9% dels espanyols es declara heterosexual, però aquest percentatge cau fins al 82,7% entre els joves de 18 a 24 anys. En la dita franja d'edat, el 13,2% es declara bisexual i el 3,2% homosexual. Continuem. Ja hem estat de viatge, ja hem eixit de l'armari, però queda, com sempre, el més important, conèixer i aprofundir al voltant de l'autor, perquè sense un autor, sense les seues mans i sense la seva ploma o bolígraf, difícilment arribaríem a llegir. Així que ara vos propose un nou viatge, esta vegada amb la nostra companya Anna, i serà per a tractar la biografia i la trajectòria del nostre escriptor d'avui, de Máximo Huerta. Així que vingueu amb mi cap allà. Hola amics, vos vaig a parlar de l'autor. Ell és Máximo Huerta Hernández, va néixer a Utiel el 26 de gener de 1971. És un periodista i escriptor espanyol, llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Sant Pau CEU de València i té un màster en Disseny Gràfic i Il·lustració Editorial per l'Institut Europeu de Disseny en Madrid. Ha sigut ministre de Cultura i Esport del Govern d'Espanya. Des de gener del 2021 presenta en la televisió autonòmica A Punt, el magazín diari de més de 4 hores de duració. Bona vesprada. En aquesta mateixa cadena ha presentat el programa diari Mascletades per a la història i el dominical Torna a l'Alqueria, de la reeixida sèrie valenciana L'Alqueria Blanca. A més, col·labora cada dissabte en No és un dia qualsevol, de Ràdio Nacional d'Espanya, i és presentador de Benidorm Fest, de Ràdio Televisió Espanyola. Máximo Huerta és autor de 8 novel·les, Que sea la última vez, El murmullo de la caracola, Una tienda en París, La noche soñada, que va ser guanyadora del Premi Primavera en 2014, No me dejes, La parte escondida del iceberg, Firmamento i esta última, que és Con el amor bastava, i moltes d'elles han sigut traduïdes a diferents idiomes. I així continuem. I continuem. I ara podeu mirar que estic així al costat d'una ploma que ens recorda les ales, a les possibilitats de volar i a totes aquestes utopies que planteja el nostre protagonista d'aquest llibre. Però per a parlar-ne d'això i de moltes altres coses, res millor que fer-ho amb el seu autor, amb Máximo Huerta. Així que, com sempre, deixem pas a esta part final en la qual tenim el nostre convidat d'avui i que en este cas és l'escriptor del mes. Així que viatgem i endinsem-nos cap als estudis Galàxia, que és on hem gravat la tertúlia d'avui. Una tertúlia especial que de segur vos agradarà. Anem cap allà. Amigues i amics, ara acabem el nostre club de lectura d'avui. I ja sabeu que la nostra manera de fer-ho sempre és amb l'autor o l'autora de cada llibre. Hem fet un viatge per als paratges destacats del llibre, hem esmentat alguns aspectes que hem trobat en els raconets més amagats del llibre i ara, com us deia, anem a entrar amb el nostre autor d'avui. El nostre autor és Máximo Huerta, que és l'autor del llibre, no cal que ho diga, Con el amor bastava. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Sí, s'ha de dir moltes vegades. Sí. Jo crec que un llibre, quan l'acabes, has de dir el títol cada vegada que pugues. O sigui que quan més vegades, quan més clubs de lectura, més lectors i el llibre creix i s'obre més. Molt bé.
Nosaltres proposem avui que fer un viatge al llibre, no arribar a cada detall, perquè els nostres lectors i nostres lectores ja l'han llegit, però simplement viatjar per determinats racons que a nosaltres volem fer llum i que si no és amb la teua ajuda no podrem entrar. Fixa't, el primer que em plantejo jo és per què con el amor bastava. Mira, con el amor bastaba es una frase que sale del libro, porque el título del libro era El vuelo de Ícaro. El vuelo de Ícaro es el título del libro y con el que yo trabajo. Mi documento es con el vuelo de Ícaro porque es un juego de una fábula con los mismos personajes, el padre Dédalo, Sol, que es quien le derrite, la madre, o sea, las alas, las ganas de libertad de ese Dédalo del mito de Ícaro. Pero escribiendo el libro hay un momento en el que el hijo le lamenta al padre y le dice, es que yo no necesitaba nada más. Con el amor bastaba, o sea, no pedía nada más. Y ese lamento, que mucha gente lo ha confundido, los que no lo han leído, con un libro de amor, por el título, no es una queja, es de yo no quiero nada más, y es que con el amor bastaba, con que me hubieras entendido, habría sido suficiente. Y me apareció esa frase al escribir y eliminé el vuelo de Ícaro. De hecho, se lo pregunté a mi madre y le dije, ¿qué te gusta más, el vuelo de Ícaro o con el amor bastava? Dijo, con el amor bastava. I ahí se quedó. La veritat és que el títol és genial, no? Però com pot despista, o no despista, perquè tu estàs dient que no és un llibre d'amor, no. Però per què no és un llibre d'amor? Home, tota la literatura és una literatura d'amor, fins i tot un thriller, des de Ana Karenina, 100 años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, que també. Però quan inclous la paraula amor, sempre n'hi ha una lectura des del que està buscant un llibre i arriba a la llibreria o a la biblioteca que pensa que ja és una novel·la romàntica i per això ho dia, que no és una novel·la romàntica, però d'amor fins i tot les guerres d'Aquitània. Realment l'amor és un poc el que maneja tota la història, no? L'eix central. Sí, perquè és una novel·la en la que se habla del amor fraternal, que es el principal amor de esta historia, el amor, de cómo manejan el amor una madre o un padre hacia un hijo. Nadie sabe gestionar el amor hacia los hijos, lo hace como mejor puede. El fraternal he dicho, el de los vecinos, las diferentes formas de amar que se dan en este libro. El de entre los amigos, es una novela, en ese sentido sí que es muy abanico de todas las formas de amar, o todas las que a mí me caben. Molt bé. Despullem una miqueta més el llibre i abans d'entrar pròpiament a l'estructura, voldria que es digueres per què aquesta dedicatòria o este fragment de Luis Landero, ¿no?, que poses ahí. ¿Això estava preparat? O... el de Luis Landero. Sí. El de Luis Landero, no, la dedicatoria es la de para mi madre. Sí, ahora la dedicatoria. El de Luis Landero es que para mí Luis Landero es el mejor autor vivo. Después de la muerte de Ana María Matute, yo soy muy landero, me leo todo, incluso algunos que no me gustan siempre descubro algo nuevo porque creo que es el autor que mejor narra ahora, porque no hay artificios, no quiere demostrar nada, no ha venido a dar clases de literatura, no ha venido a ser redundante y me parece que es muy machadiano en ese sentido, que describe y está y elimina adornos. Y yo estoy muy a favor de eliminar adornos. Es muy difícil escribir quitando... haciéndolo fácil. Es que escribir haciéndolo fácil es más difícil. Pero bueno, y yo me encontré esta frase en una novela de Luis Landero y es que la felicidad se aprende y ese debería ser el primer oficio que tendríamos que aprender de niños, como también se ha de aprender a convivir con los contratiempos que nos manda el destino y que la primera lección de todas consiste en aligerar el alma para poder flotar sobre la vida. Crec que resumís perfectamente la novela. I això estava predestinat a posar-se ahí o sorgís com en el títol posteriorment? No, jo vaig llegir a Landero i la frase la tenia marcada. Sí, no sabies per a què? No sabia per a què. Jo guarde tot. Yo tengo el síndrome de Diógenes literario, guardo un montón de cosas, guardo notaciones, guardo libretitas y todas mis novelas pertenecen a una mezcla de 2 o 3 novelas que se me ocurren, que van dándome vueltas. De hecho, No me dejes se iba a titular Hojas porque iba de un asunto, iba de otro tema, otro argumento, pero se me mezcló con una canción de Vergel y al final van confluyendo, no sé por qué, y todo me sirve. Yo soy
un cocido. Todo lo aprovecho y voy haciendo... Todo me viene bien para algun momento. I ara sí que volia comentar el segon aspecte introductori, que era la dedicatòria, no? Ah, la de mi madre. Que estem parlant que l'amor és el punt central, però tu ja dones una pista, ¿no? O no es una pista, vull dir... Sí, es una pista. Una pista, ¿no? Sí, pero yo las madres en mis novelas son fundamentales, esenciales, seguramente porque para mí mi madre es un eje fundamental. La madre no significa que por ser madre uno tenga que ser bendita entre todas las mujeres. Ser madre no significa ser una buena persona, significa ser madre y ya está. Para mí sí que ha sido no un espejón de mirarme, porque yo nunca he intentado imitarla, pero sí alguien a quien cuidar. Yo no me ha cuidado, pero yo creo que también he sido alguien que cuidaba a mi madre. Creo no. He sido alguien que cuidaba. Y esta es la única novela que mi madre no ha leído, porque ella no puede leer, y se la quise dedicar, seguramente, a lo mejor eso me ayudó a dedicársela, y esa para mi madre por enseñarme a leer. Yo fui al colegio ya sabiendo leer, a escribir, fui al colegio sabiendo escribir y a callar. A callar porque mi madre siempre me ha dicho que de casa hay que salir llorado, o sea que no hace falta que todo el mundo se entere de todo. Y creo que esta novela viene después de un tiempo muy convulso y callar fue necesario. Entonces, y por eso le digo esta y todas las novelas. Sí que és de veres que el lector i la lectora quan entra allà i va mirant diferents facetes de l'amor que hem comentat i quan La mare y el padre es fundamental en esta novela. Sí, però d'alguna manera pot ser la dedicatòria deixa clar, ¿no? La línia del protagonista sí, y la madre, ¿no? Sí, la línea, pero yo no, en esta novela por primera vez no estoy ni a favor de la madre ni del padre. Muestro cómo el padre, con las mejores de las intenciones, hace lo mejor para el hijo, y cómo la madre, también con la mejor de las intenciones, hace lo mejor. Pero a veces con la mejor de las intenciones también podemos hundir la vida de nuestros hijos. Sí, sí. Y ahí el padre, equivocándose, él cree que hace lo mejor, quitándole las alas, haciendo que sea uno como los demás, porque entre la multitud tu hijo va a pasar desapercibido y es mejor. Y la madre, al contrario, diciéndole que puede volar. Pero los dos lo hacen desde el amor. Molt bé, obrint ja la porta al llibre i obrint la porta a l'estructura. L'estructura, sí, és molt treballada. Sí, ens ha fet patir en alguns moments. Després ha valgut la pena, però en alguns moments fa patir, no? Com a lectors o com a... No, però hi ha 3 parts, no? Sí. I hi ha una distribució pareguda entre la primera i la segona part per nombre de pàgines o predicació, i una tercera part, que és la resolució més curta. I la resolució més curta és perquè tenaix d'aquesta manera o perquè tu no li vols donar al final tanta importància a la resolució? Un poc de... Yo como lector y como escritor no me gustan que los autores me lo expliquen todo, porque tratan al lector como imbécil. Me gusta que el lector, cuando acabe el libro, sienta que el libro continúa, que se haga preguntas, que note que se ha dejado algo por contar, que en la novela incluso que se enfade con el autor, porque note que dice, ay, pero que no me he explicado esto del todo. Sí, yo quiero que la novela siga viva. Después. Sí, nos ha pasado. Es que no quiero. De hecho, hay una frase de Hemingway que es la de la parte escondida del iceberg. El lector no es imbécil, el lector no es tonto, el lector tienes que enseñarle la punta del iceberg y que entienda todo lo que hay debajo. Y a mí en este final acelerado es a propósito. La vida pasa acelerada al final, sobre todo porque cuando te lo estás pasando bien, el tiempo pasa muy rápido. Sí. En la vida. Cuando estás sufriendo, el tiempo va muy lento. En quina part d'esta estructura, la primera, segona, tercera, t'has trobat tu més còmode? En la segona. La segona part de la novela és que són los... perquè és el canvi, que fa. I a més és realisme màgico. Ahí és molt García Márquez. Sí. He jugat a... De fet, els noms són com en García Márquez, que són noms exagerats, que no existissin en la realitat. I són personatges exagerats, que estan arribats al límit de l'acció. I jo he sigut feliç en la segona part. Nosaltres també. La segona part és una novel·la, és allò que un viu quan és feliç, allò que un viu quan no porta motxilles, allò que un quan no té que demostrar res a ningú, quan està... La llibertat. De fet, ell té celos hasta de la mare. N'hi ha un moment. I n'hi ha un que va despullat per casa.
bubu, l'abuelo emborratxat, la dona gorda perquè és meravellosa, perquè és feliç és quan tota la gent, tota la part del mig és quan tots els personatges són feliços. I no els importa ni el físic, no els importa emborratxar-se, no els importa ir-se'n a volar. La vida està en la part del mig. És un crit de llibertat, no? I de dir... Sí, de fet, este llibre parla de la llibertat d'un mateix, de la que quan... de tot allò que... Però això t'enteres quan ja eres gran, de que en menys peso vas millor, no parla del físic. Quan dius que no a moltes coses, la vida funciona millor. Molt bé, ja... Ens agrada que hagis dit això que la segona part, perquè jo pensava que potser estigueres tu més incòmode o que t'haguera costat més. No, y de fet comença en dejadme hablar de momentos felices o dejadme que os cuente tiempos felices. Y es... Tiempos felices. Sí, o algo... Sí, ¿no? Ahora no recuerdo dónde está, porque cuando acabo un libro no vuelvo a él, nunca. Entonces no lo encontré. Molt bé, ja tenim clara l'estructura, hem obert les partes, i a mi m'agradaria també que parlara una miqueta dels jocs, de com ubiques als personatges. Los años de dicha, es que la segunda parte se llama Los años de dicha, claro. Hi ha una ciutat d'on sorgís tot, no? On vivia la família... Sí, que no té lloc, no té nom, no té nom. De fet, la part negativa del llibre, la part on el niño y los padres no se encuentran porque es un padre y una madre que circulan en órbitas diferentes, y el niño y su hermano son mundos que chirrían todos. Los hermanos no se llevan bien en el principio. Luego vemos que la novela, lo más bonito de la novela es el amor fraternal. De la novela va de eso, pero es un spoiler. Y spoiler, no me gusta decir spoiler, no es porque he dicho spoiler. Pero al principio no tiene lugar. Porque los lugares negativos a veces no tienen nombre, porque es tu sensación. Cuando tú te encuentras mal en París, en Paterna o en Barcelona, porque tu mochila... Entonces yo no quería que el lugar negativo donde no son felices tuviera el nombre. Claro. Sí, en cambio, el lugar feliz. Porque uno cuando se hace una escapada dice, me voy de escapada. Sí, es escapar, que viene del verbo escapar, o sea, de huir. Me hago una escapada, sí que busca un nombre. Però en què t'has inspirat tu per a aquest espai neutre? Perquè no és una ciutat mediterrània, no has vist... No és mediterrània i sí. Faltarà llum. Claro. Això de que està sempre plovent i no plou. I no plou, no. Però no tens la sensació, no? Sí, perquè quan en una família no és feliç, l'oratge no importa. L'oratge no importa. No, en la primera... Home, sempre escriu dels llocs que ha visitat o que ha llegit o que ha vist en el cinema. Suposo que tots els meus referents acaben ahí, en aquesta primera part, fins i tot els meus de la infantera. O sigui que no crec que estan ahí, en aquest món que ofega tant. Després ja arriba el color, i per això ha de ser la Provença francesa, perquè té olor, color. Ahí arribem. I per què la Provença? M'imagino que serà per qüestió... La Provença perquè... Jo la vaig descobrir quan estava escrivint el llibre. Jo vaig fugir d'una situació personal en el llibre i vaig arribar a Aix-en-Provence, en tota la Provença francesa, i me'n vaig quedar a viure allí un temps i tenia color, olor, alegría en el carrer, y pensé que era el lugar perfecto si alguien quisiera ser feliz, aunque luego los problemas los tienes en cualquier sitio, no más que cambian de mochila, de lugar. Entendí que ese sitio, por los 5 sentidos, porque es música, hay mucha ópera en la calle, hay olor a lavanda, la lavanda para mí es algo fetiche, el color, entonces entendí que ahí estallaban los sentidos, y si alguien tenía que ser feliz, que fuera ahí. ¿Y el palomar? ¿De dónde tragueres el palomar? El palomar, que és un àtic molt estret. És curiós el lloc d'on vivien. Perquè com és la reflexió d'un xiquet que vol volar, que no és que metafòricament, tot i que molta gent pensa que vola de veritat, no? Que està molt bé que ho penses, no passa res. La literatura està per a inventar-se la vida. I un palomar em semblava bé perquè era com un faro, i jo tinc predilecció pels faros. I era com una manera de veure des de dalt totes les vistes, poder eixir, tindre aire, la casa és més estreta, però no sé, era com una manera de mirar la vida des de dalt.
I lo de passar per dins dels veïns, per arribar... I... Sí, es una manera de flotar, i de sentir-se que no té pes. Molt bé. Passem als personatges. Els personatges, al principi tenim una família, no? Com definiries... Padre, madre y 2 hermanos. Sí, y yaya. Sí, ¿no? Una casi invisible y una muy presente y muy oscura. Parlem de la quasi invisible, perquè se suposa, o almenys el lector i la lectora entenen, que està més pròxim perquè és la mare d'ella, no? De la mare, però realment supongo que tenían buena relación, sí, pero no aparece. No, porque como es el personaje bueno, es una abuela feliz, la das por hecho. Sí. Como en las cosas buenas de la vida, que te crees que te las mereces y solo te quejas de las malas. Que dices, porque yo no me merecía esto, que me saliera esto mal. Solo haces visible las malas. Sí, sí. De las buenas crees que te las mereces. Es como que de pronto a mí me dan ahora un premio y creo que me lo merezco. Pero en cambio, si me viene una hernia de hiato, me viene algo, es que digo, es que no me merezco esto. Sí. Obviamente, no te mereces lo malo. Entonces, por eso, la que tiene presencia es la abuela oscura. De fet, nosaltres sí que hem repassat el llibre, perquè sempre té algun apartat on aparega ella alguna... No quería. Però no hi ha cap anècdota... No, nada, solamente la... Mentes per a dolços, que fa... ¿no? Sí, es una abuela que cocina, que tú... ya está, nada. Ya está, ¿no? Y anem a l'altra part, ¿no? A la part grisa o la part, ¿no? Que es la madre del padre, sí. Que es una cómplice de esa manera de criar equivocada. Equivocada. Pero realmente tú no la acabes de condenar tampoco. No, ni al padre. No condeno a nadie en esta novela. No condeno a nadie. Todos tienen un porqué para no saber... lo vas descubriendo con el tiempo, un porqué la abuela le oculta al nieto, un porqué el padre es así de duro, pues para que su hijo fuera más feliz. Entiende que un hijo pues sería más feliz si es como los demás. Si es normal, ¿no? Claro, si entra en la normatividad. Com para normalidad, que lo que él era normal. Ella aprèn molt a viure a través de la iaia, no? Sí. D'eixes sentències, d'eixa manera de tractar-la distant, sí. Molta distància, no? Però al final aprèn, ¿no? A viure. Y de hecho luego ese golpe que se lleva con la muerte, que hasta la muerte es de mentira en esta novela, que llega asusta solamente como un juego de vida y muerte. Continuem avançant en personatges i anem a la Provença, que personatges són genials, ¿no? Sí, me encantan, porque son exagerados. Y a mí la pareja, Marcel y Clem, que... Él, un tío desgarbado, flaco, bebedor, de una casa muy buena, gigante, ricos de Saint-Provence, ella gorda como rellena de dulce porque le apetece vivir, pero guapa, ¿no? Pero guapa y muy guapa, el negro de Tinduf que tienen ahí como ayudante, que es una locura, la manguera mojándose, llaman... toda esa manera de vivir, el niño pintando allí, yéndose a la casa a pintar, me parece que es un momento. Y el hermano ahí es cuando tienen la relación positiva, cuando se van conociendo. Porque los hermanos, yo no soy hijo único, pero siempre he observado mucho a los hermanos. Entonces, sé que pasan por un detestarse, necesitarse, buscarse. Sí. Y entonces me gustan los recorridos de los hermanos, tal vez porque nunca he tenido. Entonces, aquí en la novela se ve cómo la evolución no es plana, es de un hermano que se entienden. D'ací hi ha una relació que jo penso que és important i no sé, a veure, la importància que l'has donat tu, de quan vol tornar-se a casar i la relació que té ella en el retorn, ¿no? La tía, sí. Es que la tía es tan libre como que tenía una relación con el cura de Saint-Provence y esa complicidad oculta que el niño la escucha y está fascinado a mí. Realment és perquè te fa una... La relació me ha gustado mucho. Però en la relació de mezclar el tema religiós, això és accessori, vull dir. No, es que yo quería todas las cosas que rompieran como tabúes, misterios familiares, que la tía hubiera tenido tan tranquila una relación con el cura. O sea, que todo fluye de una manera libre. Però no te ho esperes, perquè quina necessitat té esta dona, ¿no? de liarse en un retor o el retor, ¿no? Sí, pero mira cómo lo cuenta, mira cómo el retor utiliza a ella y ella utiliza al cura, o sea, es una manera de utilizarse tan a gusto. Sí, la veritat que és una escena que crida un poc l'atenció, no?
dins del paradís, perquè jo crec que has creat un paradís en esta segona part, que és que... Sí, la segunda parte es un mini, cuando uno es muy feliz y ha encontrado su lugar en el mundo. Entonces, como dijo Aristarain en esa película, cuando dice, ya he encontrado mi lugar en el mundo, es aquí. Y aquí soy feliz con esta gente, nada me preocupa, la vida fluye, entonces, y pasan como, todo parece que sean locuras. La veritat és que t'entra ganes de provar d'entrar a la tercera part, que no saps com acabarà, però ja saps que dius... Claro, es que corta muy en seco la segunda parte para irte directamente al desenlace, sí, a la tercera. Y además cantan mucho en francés y la canción, y ahí... Es cuando llega la boda, esa boda... Ideal. Però podia haver sigut més ideal si no haguera tingut este final. Claro, el final... Podria haver més, podies haver fet una boda claro, més pero llarga. es que si yo eligiera el guión de mi vida, también me habría elegido otro. Segur. I hi ha un altre personatge que jo crec que està contraposat d'alguna manera al rector, que és el del búho, no? Sí. Sí. Com naix aquest personatge? Es de la misma manera que en la primera parte, la rusa, que es una mujer que ha trabajado, la USE, que duerme al principio en un corral escondida, que la cuidan, forma parte, a mí me gusta mucho, que la inmigración en este libro esté tratada como personajes positivos que están viviendo desde situaciones muy duras, tanto la rusa como en la primera parte, como Bubu en la segunda. Son personajes que vienen de dos dramas y los dos son claves en el desarrollo de la novela. En la primera, porque es la amante del padre y la que limpia en casa de la madre, y en ese triángulo del que huyen, claro, porque la madre se da cuenta. Producto de ese triángulo hay otro hijo. Claro. Y luego el Bubu, el personaje feliz, que también es triangular porque la madre tiene sexo con él, pero el hijo la desea al amante de la madre. O sea, que es... Sí, sí. De hecho, en la editorial dijeron, es la primera vez que sale este asunto en una novela española. Un hijo que tiene celos del amante de la madre. Y, de hecho, es el único fragmento del libro que alargué cuando lo estaba escribiendo, a petición de la editorial. Sí. I bé, queden també altres personatges i jo crec que seria precisament el gran amic, ¿no?, del protagonista, ¿no?, que és el fill... Claro, así se puede desvelar el que pasa, ¿no? Sí. Claro, es que ese amigo en el que hay este descubrimiento del deseo, de la amistad, de la complicidad, ese primer amigo de la infancia que es tu compañero de juegos, de secretos, de ir al cementerio, pero también empieza el deseo. Ese primer deseo sexual de la adolescencia, al que tiene que olvidar de manera abrupta porque se van a vivir fuera. Claro, es que luego descubres que era su hermano. Entonces la madre tuvo que sacar de ese cómo va a enamorarse un hermano del otro. Y me parecía que lo más dramático de la novela, o sea, que él pierde a su amor, pero al final de la novela descubre que a su hermano, o sea, que el que fue su amor se convierte en algún amor más duradero, porque es tu hermano, que es para siempre. Y de hecho el hermano le dice, sabes que mi hijo también sabe volar, como diciéndole, también ha salido como tú. Sí, la veritat és que sí que quedes una miqueta de ganes de que esta relació sentimental anara un poco en més. Es que no quería, me daba pudor. Sí. Sentía pudor si alargaba un poco que hubiera una relación entre ellos. Hay deseo... Que tú tenías claro... Claro, es que es su hermano. Ya lo tenías claro. Sí, yo no siempre escribo pensando cómo acaba. Claro. Y entonces, si yo a esos dos hermanos, que son hermanos, pero el lector los ve como deseo, les hago que haya un beso, que se toquen. Hay una pelea en la que se rozan. Entonces, uno de los dos siente deseo en la pelea. El otro no, el otro está peleando. Pero si eso lo crecía, me parecía sucio. Claro. Cuando descubres que es hermano, me parecía... Era sigut tan brut, no? Perquè no, vull dir que... ninguno de los dos sabe que son hermanos. Pero això, ¿no? Pero está el amor, y entonces al final... Te has frenar esa... Sí, siempre, porque yo escribo con mucho esquema casi cinematográfico para saber hasta dónde tengo que llegar, qué escena donde tiene que acabar, cómo va a ser el cierre, porque si no me pierdo. No hi ha cap escena que t'hagi superat?
Sí, los días felices, porque ahí disfruté mucho y entonces quería, de hecho la noche de la borrachera, que llega la policía, todo eso yo disfruté como pocas veces se disfruta, porque escribir no es disfrutar, la verdad. Sí, sí. Molt bé. Un altre protagonista accessori d'estos espais que apareixen, d'alguna manera, és el cine, ¿no? Sí. Que dones en la primera part un papel. Después a lo mejor para diluirse, ¿no? Pero... El momento clave de la dureza del cine es cuando descubre que los padres, la nota que se cae con el teléfono de la rusa, que es el que lleva el padre escondido, ahí se desencadena todo el drama. Però per què el cine? ¿O el teatre? No, si estava prefixat el que... Siempre en todas mis novelas el cine es clave. En La noche soñada fue clave porque es cuando se estrena un cine de verano en la Costa Brava y llega Ava Gardner a estrenar el cine de verano. En El susurro de la caracola empieza la novela en la Gran Vía, están montando un cartel en el que de pronto una mujer descubre que ese actor le suena de algo. No sé por qué, una vez Rosa Montero... No sé por qué, una vez Rosa Montero estábamos en una conferencia, era en el Instituto Cervantes de París, y de pronto alguien le preguntó que por qué en sus novelas siempre salían enanos. Y ella fue consciente de que siempre había enanos en sus novelas sin saber por qué. Sí. Y yo me doy cuenta que el cine, en todas mis novelas está... ni soy un experto en cine, me gusta mucho el cine, pero siempre aparece como catalizador de algo, como igual que Pedro Almodóvar pone un vestido rojo y en las escenas clave, pues yo creo que el cine aparece en momentos puntuales que van a desarrollar algo más. Pero es algo que hago involuntariamente. Això m'ha cridat l'atenció perquè en altres llibres teus també apareix. Sí, y si lo pienso así, creo que aparecen casi todos, de alguna manera. Sí, que siempre el nombre. Sí. I ara, per a anar ja acabant, la veritat és que podria dedicar-me un apartat especial a esta tercera part, que un poc és el mal de cap del lector i de la lectora, no? Sí. Jo crec que ja ens has donat unes pistes de per què està d'aquesta manera, és a dir, que tu vols que generar el debat, la reflexió, sí. Que no siga... ¿no? Es más curta y se titula como el libro se iba a titular, El vuelo de Ícaro, la madre se llama Sol, el padre Dédalo, y al contrario que en el mito, es justo al revés. En el mito, Dédalo le hace alas al hijo para que pueda salir de la torre y el sol se las derrite y se cae, y el sueño es imposible. En mi novela, la madre se llama Sol, porque es al contrario, no se las derrite las alas, sino que le da calor y le da un referente, y el padre se llama Dédalo, y en lugar de construirle alas, lo que le construye es unas botas, algo para que pese, para que camine como los demás, que sea un chico heterosexual y normativo. Entonces, al final en esta novela ves el por qué la abuela puso ya la lápida, por qué se asustaron, por qué el padre se murió, la madre en ese accidente desaparece. Todo se desencadena de una manera muy veloz. Sí, però realment no acabes resolvent el llibre, no? Bueno, ves al final... Contràriament, penso que vas obrir més fronts. Sí, pero bueno, es que creo que la vida es así. Sí, així no és. Pero lo que sí que descubres al final es que aquel amor de niño no era su hermano, sino que fue el producto de que por eso la rusa desapareció, por eso él... Y al final se ve que han crecido felices. Sí. Han crecido felices. No sé, volies preguntar tu del final també? No, al final, això, i al final acaba en que en va el germà, no? El germà està... Aquel amor era su hermano. Y es como, entiendes el por qué hubo esa ruptura y el por qué ahora se encuentran, se vuelven a encontrar de pronto. Com que està en el germà, se queda allí. En el germà d'ell, perquè deixa l'altre, que l'altre s'entera per l'abuela, perquè ell no li ho volia dir, tampoc. Claro, sí. Tria per un dels dos germans? Es que... Sí, bueno, l'altre no se entera, ¿no? El otro no se entera. El de siempre, el que tuvimos, nunca se enteró. Sí. Pero yo creo que son las familias paz y gente que nunca se entera de lo que le ha pasado a alguien. Sí. Ya, creo que eso es muy normal. No, ser familia no significa estar abierto y contarte todo, y creo que en este libro se refleja muy... Por eso, de hecho, la última frase del libro es: cuando anuncian por el altavoz que se ha perdido un niño, siempre pienso que ese niño soy yo. Es que todos andamos un poco perdidos. I bueno, pues, crec que el més important del llibre és que deixa molts fronts oberts,
Jo crec que això és d'agrair, que farà que alguns ja l'han llegit dos i jo estic en la tercera vegada, perquè sempre trobes racons o coses que dius, a veure si és que me les he deixades, com t'estava comentant del tema de la iaia bona, no? Que dius, segur que m'he deixat alguna escena que apareix que fa no sé què. No. Sí. No, es como Charlotte, la novia del hermano. Hay mucho personaje secundario que es algo que a mí me gusta, porque nosotros somos nosotros por los que nos rodean. Nosotros solos no somos nada. Entonces, por eso quería que en esta novela, que es una novela tan coral, hubiera mucho personaje que le dé peso al... Algunos aparecen, otros no desaparecen. De nuestra vida nunca sabemos qué pasó con todos los que ya pasaron por nuestra vida. No todos tienen historias. Yo no sé qué pasó con aquellos amigos que tuve en la universidad, no sé qué pasó con algún amor, no sé qué pasó. Entonces yo creo que en la vida todos los capítulos no se cierran, incluso se quedan abiertos y los olvidas. Y eso es lo que quería que se viera en Con el amor bastaba. No se sap què passa en el bubu, ni se sap què passa en els tios, això Ya, se queda ahí, en eso tú ya... Me gusta que el lector haga sus propias novelas. Sí, la veritat és que sí. I es quedaria també d'este final realment és una definició de la família, ¿no? Sí, es... De hecho, el título, Con el amor bastaba, expresa muy bien. Mira, cuando este libro debía haber salido antes de la pandemia y luego me di cuenta que en la pandemia reafirmaba más lo que yo quería con el título. Cuando estábamos en la pandemia todos comprando papel, harina y viviendo encerrados, cuando le preguntabas a alguien qué quería hacer, nadie te decía que quiero irme a Hawái, me gustaría... Te decían todos, es que tengo ganas de ver a mi madre, es que quiero ir a ver a mis sobrinos, es que quiero juntarme con mis amigos. Nadie, o un porcentaje de un 99, te decía que quería irse a vivir a una playa, bueno, aunque te apeteciera. Todo el mundo hablaba durante un tiempo, pero lo hemos olvidado porque tenemos tendencia a olvidar, afortunadamente. Queríamos ver a nuestra gente. Toda la gente salía en las televisiones y en los medios diciendo, ay, quiero ver a mi padre, llevamos tanto tiempo. Y al final me di cuenta que sí, que con el amor bastava. Que no es suficiente, però que con el amor bastava. La idea és que, malgrat totes les coses que passen a la família i que va descobrint coses que ell no sabia, tot això, jo pense que al final jo me quedaria quan diuen que la família és meravellosa. En tots els inconvenients, en tot això... Tot i les circumstàncies de cadascuna, sí. La família, o almenys en esta novel·la, se desenvolupa en positiu. Sí. Amb el germà que després ja, bueno, va a la seua, però és en positiu. L'altre, la mare, va morir feliç, perquè es van renovar. No importa quan dura l'amor, però dura quan que ella va canviar d'actitud. El pare va anar feliç de que havia fet el bé per al seu fill. L'abuela va fer la làpida abans de morir perquè ella volia tindre la làpida el que es queda de la figa. O sigui, ella se va fer la làpida perquè ningú triara el que posava en la seva làpida. O sigui, que en esta novel·la tots trien el seu destí o ho intenten. Els personatges guanyen, no? Sí. Tots guanyen d'alguna manera, sí. Amb unes conseqüències a vegades però complicades. Sí, perquè, i a part, el final, no?, d'alguna manera que la mare intervé en l'epíleg, no?, i diu... Sí. Sí, ¿no? Sí, en esa escena final casi sí, ¿no? De realismo mágico que te ayuda y de que diu, ya era algo, o sea, que es ser algo, no res, pero ya eres algo, ya es feliz. De fet acaba en esa parábola sí. De ¿cómo se puede volar?, preguntó el niño. Es otra madre y otro hijo que se ven desde el campo. Le dijo, dame ahora la mano. Y ya está, o sea, como con el cariño. Que acaba la madre, ¿no? Sí, en otra madre... Sí, pero la madre, sí, sí. Absolutamente. La gente feliz sabe elegir sus lugares, o es al revés, le dice. Molt bé, jo crec que ja anem acabant, perquè no volem tampoc... No, gràcies per parlar del llibre, gràcies per llegir-lo, gràcies per tindre-lo a la biblioteca sí. I gràcies per donar-li vida a un llibre que quan l'escrius sembla que s'ha acabat. Quan tu poses el punt final és quan comença per a... I més este llibre que és un llibre per a volar i que ve d'unes circumstàncies en les que jo necessitava escriure un llibre que me donarà aire i més vida. Molt bé. Doncs acabem així, però com sempre, després de la intervenció del nostre protagonista tenim un final sorpresa que us el dissem ara. Així que continuem.
Así fue como Helio fue elevándose de nuevo, girando a la altura de las ramas, expandiendo los brazos y sintiendo de nuevo la vida sobre sus alas. Las hojas fueron lamiendo sus piernas hasta despedirse de ellas en la copa. Solo vio como la carretera iba haciéndose pequeña y lejana, la curva donde pararon a reír y a lavarse la cara y los pies. ¿Estoy guapa? Escuchó de nuevo. Sí, mamá, mucho. Helio se elevó así más y más sobre el campo, distinguiendo primero árboles y casas. Nada después. El vuelo de unos vencejos acompañó su movimiento durante unos minutos hasta que, para las propias aves, fue demasiado alto. Andaba ya Helio mucho más arriba de las montañas, atravesando las nubes donde los paisajes empiezan a aparecer mapas. Allí flotó solitario, entregado a su felicidad y a sus recuerdos. Flotó como si todo él fuera ya la espuma de un jabón, quebradizo y vidrioso. No era Helio ya un hombre que volaba, era el puntito ese del cielo que el niño observó detenidamente con su hermano y su madre. Un punto pequeño que iba desapareciendo arriba, hacia el espacio, donde ya nada estorba, donde todo es algo. Algo de mamá, algo de papá, algo de todos los que te han precedido. ¿Cómo se puede volar? Cierra los ojos y sonríe. Dame ahora la mano. Helio era ya algo.